Muy buenos días, familias. Muy buenos días a todos. Y bueno, hoy continuamos un día más con nuestro estudio bíblico. Y hoy continuamos en el capítulo 4 de Josué. Josué capítulo 4. Y bueno, continuamos, ¿no? Y bueno, qué bonito es recordar lo que Dios ha hecho con su pueblo. Y bueno, y me quedaba con una palabra de Josué, en Josué, en el capítulo 3, ¿no? Nos hablaba de que el pueblo siempre tenía que estar mirando el arca, ¿no? Mirar el arca, la presencia de Dios, ¿no? Y bueno, y de permanecer firmes, ¿no? En el Señor, ¿no? Como decía el versículo 17, que los sacerdotes llevaban el arca del pacto de Jehová y estuvieron en seco firmes en medio del Jordán, ¿no? Y así tenemos que ser nosotros, firmes, estar firmes en medio de las dificultades. Cuando vienen los problemas tenemos que permanecer firmes, confiar en Dios, poner nuestra mirada en el Señor. Y como nos hablaba, ¿no? Josué capítulo 1, que nuestro líder nos compartía, ¿no? De poder levantarnos, de esforzarnos y ser valientes. Y bueno, y continuamos en el capítulo, continuamos en este capítulo 4 de Josué. Y que dice así Josué capítulo 4. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Aquí vemos en estos primeros 9 versículos, y vemos, ¿no?, que ya Israel pues estaba al otro lado del Jordán, ¿no? Cuando toda la gente hubo acabado de pasar, dice que Israel ahora estaba del otro lado del Jordán, ¿no?
y bueno, ya todo el pueblo pasa, ¿no?, al otro lado, y bueno, ya están en la tierra, prometida. Pero eso no quería decir que, que como que ya había llegado a su final, ¿no? No. Ellos tenían que seguir combatiendo, ¿no? Tenían que seguir luchando. No iban a estar de rositas ni de vacaciones, ¿no?, como decimos aquí. Y bueno, ellos ya habían cruzado, y vemos que bueno, tenían que seguir luchando, ellos tenían que seguir confiando en Dios, porque vemos que ahora pues se encontraban con más desafíos, ¿no? Y los desafíos esos desafíos eran más grandes, y bueno, se encontraban con este gran desafío ahora en la tierra prometida, ¿no?, que venía. Y bueno, y vemos que bueno, tienen que tomar, nos hablan de que tenían que tomar de en medio del Jordán, donde estaban los sacerdotes, ¿no?, firmes, los pies de los sacerdotes, dice la palabra de Dios, que tenían que tomar 12 piedras, ¿no? Cada tribu tenía un representante, un líder, ¿no?, y para tomar una piedra, y bueno, tenía que coger una piedra, me imagino que bastante grande, ¿no?, una piedra que se viera, ¿no?, del río por donde cruzaron, y para que estas piedras pudieran estar ahí, ¿no?, como para que la vieran, ¿no?, como si fuera algo conmemorativo, un recordatorio, ¿no?, porque decía que esto era señal, ¿no?, para que esto fuera de señal entre vosotros, y que cuando vuestros hijos pues preguntaran, dice la palabra de Dios, cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, ¿no? Y vemos que esto era como el propósito era un recordatorio, ¿no? Era para el pueblo de Israel un recordatorio, ¿no?, para que pudieran, pues bueno, el día de mañana enseñar a sus hijos, ¿no?, acerca de todas las cosas grandes que Dios había hecho, ¿no? Y de todas las cosas grandes que Dios había hecho, ¿no? Y para que todo esto que Dios había hecho, todo esto tan grande y maravilloso que había hecho Dios, pues nunca se fuera a olvidar, ¿no? A los hijos y a las generaciones, ¿no? Para eso era ese recordatorio de las piedras, ¿no? Y bueno, vemos que Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, ¿no? Tenemos bueno, vemos que este recordatorio de las piedras, ¿no?, que el pueblo hace, vemos que es un recordatorio que pasa por si decían que si los hijos si preguntaran el día de mañana, y ese era el propósito, ¿no? Y ese es el propósito que nosotros también tenemos que tener, ¿no? De que no podemos perder nuestra confianza en Dios, ¿no? Porque para nosotros es muy fácil, y debemos tener cuidado porque a veces olvidamos todas las grandes cosas y maravillosas que Dios ha hecho, ¿no? Por nosotros, ¿no? Y por eso es bueno y es necesario, ¿no?, estar recordando siempre todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Porque todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es bueno, ¿no?, contárselas a nuestros hijos, ¿no? Y es bueno porque, bueno, mi hija, que tiene 7 años, pues mi hija a nosotros nos pregunta mucho, ¿no? Y le hablamos mucho de todo lo que Dios ha hecho. Mi mujer le dice, yo le digo, ¿no?, de todas las cosas grandes que Dios ha hecho, ¿no?, en nuestras vidas. Y hay que estar recordándolo y fortaleciendo, ¿no?, esa fe en nuestros hijos, ¿no?, porque ellos son los más débiles. Ellos son los hijos, y como hijos de nosotros, ellos su fe es más débil, y por eso es bueno tener que estar siempre recordando todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Dice que Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán,
Josué también tuvo que levantar, ¿no? esa cantidad de piedras, como recordó también en el mismo suelo del río Jordán, ¿no? Para que cuando bajara dice que el río, cuando va la temporada de sequía, pues en ese tiempo de sequía, esas piedras pues se podían ver, pues, pudieran ser vistas, y que eso pues testificará testifica que esas piedras al ser vistas testifican del tiempo en que Dios secó por completo el Jordán, ¿no? Y esto nos enseña a nosotros también, ¿no? Que cuando nosotros vivimos, ¿no?, esos tiempos de sequía, ¿no? Eso es lo que pretendía, ¿no? Que cuando el río tenía ese tiempo de sequía, esas piedras pudieran ser vistas, ¿no? Y en nuestras vidas, pues cuando vivimos esos tiempos de sequía, ¿no? Pasamos por desiertos en nuestras vidas, ¿no? Pasamos por ese Jordán. Tenemos que recordar tenemos que recordar, ¿no? Igual que estas piedras eran recordatorias, ¿no? Que cuando pasemos por momentos malos, por momentos de dificultades en nuestra vida, tenemos que recordar que Dios nunca nos ha desamparado. Dios siempre está ahí y estará, ¿no? Y es bueno recordar siempre que en esos tiempos malos el Señor siempre nos ha sacado adelante, siempre nos ha hecho cruzar esos desiertos, ¿no? Como ha hecho con el pueblo, con grandes hombres, ¿no?, de la Biblia, ¿no? Pasar por situaciones, y es bueno recordar, ¿no? Todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, y muy necesariamente, ¿no? Estar siempre recordándolo, y a nuestros hijos y a todos, ¿no? No podemos olvidar nunca lo que el Señor ha hecho por nosotros, de dónde nos sacó, cuando nosotros pues decíamos que no éramos nada, no éramos nadie, estábamos mal, pero mira, el Señor es fiel, ¿no? Y es bueno recordar que hemos vivido tiempos malos, pero seguimos aquí delante de Él, y eso es bueno, ¿no? Estar en su presencia, ¿no? Porque nuestra mirada tiene que estar como la de este pueblo. Ellos tenían que mirar el arca, porque era la presencia de Dios. Y nuestra mirada tiene que estar siempre puesta arriba en el cielo, en las cosas de Dios. Siempre tenemos que estar mirando al Señor, porque nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo, ¿no? Que es el que vino, el que murió, el que resucitó por todos nosotros. Es en el que tenemos que confiar. Continuamos leyendo el versículo 10. Dice del 10 al 18, ¿no? Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán, hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová, y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40.000 hombres armados, listos para la guerra. Pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés, todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco,
las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Mira aquí que leemos del versículo 10 al 18, ¿no? Que todos los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo, ¿no? Vemos que los sacerdotes se pusieron de pie con el arca del pacto, ¿no? Por todo el tiempo que toda la gente tenían que pasar, que cruzar el mar, ¿no? Pero vemos que durante todo ese tiempo era visible, ¿no? El arca tenía que estar ahí, era visible, la presencia de Dios tenía que permanecer en el río, ¿no? Durante todo el tiempo que tenían que cruzar el pueblo, ¿no? El arca siempre estaba ahí durante todo ese tiempo, ¿verdad? Y es que en nuestra vida pues igual, la presencia del Señor tiene que estar siempre en nuestras vidas, no solamente en los malos momentos, sino en los buenos. La presencia de Dios siempre tiene que estar en nuestras vidas, porque si no la presencia de Dios no está en nuestras vidas, nunca podremos estar firmes en nuestras vidas. Siempre vamos a estar tambaleando. Vemos que la presencia del Señor, los sacerdotes estaban con el arca, firmes. Y la presencia, esa era el arca, ¿no? La presencia de Dios siempre tenía que estar ahí, delante. Y en nuestras vidas igual. Nunca puede faltar la presencia del Señor en nuestras vidas. Nunca puede faltar. Dice que en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, ¿no? Vemos que Dios, en Josué, en el capítulo anterior, ¿no? Vemos pues que Dios cumple su promesa, ¿no? Levantándolo como un gran líder para Israel, tal como lo había hecho con Moisés, ¿no? Había levantado un gran líder durante todo y todo el pueblo lo vio, ¿no? Dice que las aguas del Jordán, también habla de que las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. También el río, ¿no? Volvió a su estado natural. Y vemos lo que Dios hizo, ¿no? Aquí vemos algo sobrenaturalmente, ¿no? Que es lo que Dios hizo, ¿no? Que el agua regresó a su estado natural. Vemos lo que Dios ha hecho, ¿no? Cuando ya todo el pueblo ha pasado, todo vuelve a su estado natural, ¿no? Y así hace Dios con nosotros, ¿no? Cuando vemos, ¿no? que algún problema, ¿no? Y vemos como igual que el pueblo tenían que pasar ese río, el Señor paró el río, abrió el camino, todo el pueblo pasó, todo y luego volvió a su estado natural, ¿no? Y lo mismo hace Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar firmes en el Señor, porque nos vamos a encontrar situaciones en la vida, pero bueno, estando firmes en el Señor va a abrir caminos. El Señor va a abrir el camino para que se solucionen todas las cosas, todos los problemas. Dicen también el versículo 19 al 20, ¿no? Que las piedras son puestas como un recordatorio, ¿no? En Gilgal, ¿no? Dice que y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Aquí vemos que acampan en Gilgal, ¿no? Vemos pues que ese lugar, en Gilgal, se convertiría en su base, ¿no? De operaciones para conquistar la tierra prometida, ¿no? Entonces vemos que aquí dice que en Gilgal, pues bueno, era la primera tarea que tenía Gilgal, era pues establecer ese recordatorio de las cosas grandes que el Señor, de todas esas obras, ¿no? De esas obras grandes que Dios había hecho, ¿no? Y tenían que establecer ahí ese recordatorio. Y Gilgal pues se iba a convertir, ¿no?
en ese lugar de operaciones, ¿no? Para lograr la conquista de la tierra prometida. Y dice el versículo del 21 al 24, ¿no? Que el propósito nos habla del propósito de las piedras memoriales, ¿no? Que habló a los hijos de Israel diciendo que cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Vemos aquí, ¿no? Que vemos el propósito de estas piedras, ¿no? ¿Qué significan estas piedras? Pues ese era el propósito de esas piedras memoriales, ¿no? Para el pueblo mismo de Israel, ¿no? Porque es muy fácil, ¿no? Olvidar todos los grandes milagros, ¿no? Todas las cosas grandes que el Señor ha realizado, ¿no? Todas las cosas que el Señor ha hecho, ¿no? Y por eso se ponen estas piedras, ¿no? Para ser un recordatorio, ¿no? Para recordar todo lo que el Señor ha hecho. Porque somos muy fáciles a olvidar, ¿no? Todo lo que el Señor ha hecho, ¿no? Y Él nos dice que declararemos también, ¿no? A nuestros hijos, ¿no? Ese es el propósito importante, ¿no? Para que nuestros hijos, ¿no? También, pues, se pudiera recordar, ¿no? Recordar la obra de Dios, ¿no? Porque recordaban de que la obra de Dios no había comenzado con ellos, ¿no? Sino comenzó, digamos, pues más atrás, ¿no? Y vemos para que, pues bueno, todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, ¿no? Había un propósito, ¿no? Había un propósito para el mundo, ¿no? Y que ellos que conocieran que hay un Dios que hace grandes milagros, ¿no? Y nos los hace también recordar a nosotros aquí en la palabra de Dios, ¿no? Nos hace recordar que hay un Dios que hace milagros, que ha hecho grandes maravillas, ¿no? Y que tiene que ser un deseo, ¿no? De buscar a Dios, ¿no? Con todo nuestro corazón, ¿no? De buscar a Dios con todo nuestro corazón, ¿no? Y como lo dice en la palabra de Dios, ¿no? Que tenían que declararéis a vuestros hijos, ¿no? Porque ese era el propósito. Y es lo bonito, ¿no? De que nosotros también podamos enseñar a nuestros hijos, ¿no? La palabra de Dios, enseñarle todo lo que el Señor hizo con su pueblo, enseñarle los evangelios, ¿no? Todo lo que Jesús hizo, ¿no? Que Jesús vino, murió, resucitó, ¿no? Todo el contenido espiritual que tiene para nosotros esto, ¿no? Incluso las piedras, ¿no? Estos recordatorios, ¿no? Que nos hablan de la resurrección y de la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? Y tiene que ser un constante recordatorio en nuestras vidas. No podemos alejarnos nunca de la presencia de Dios, porque un día que estemos alejados sin estar orando, sin estar estudiando la palabra, pues damos pie, ¿no? A que el enemigo pues intente alejarnos de la presencia de Dios. Y muy importante, a mí lo que más bonito que me parece aquí, que el Señor me lleva a que fortalezcamos la fe en nuestros hijos, contar siempre las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, contarle todos nuestros testimonios y contarle, ¿no? Que al igual que lo que ha hecho con nosotros, recordarle que con ellos también lo hará, que tiene un Dios, que tiene un papá, que nunca los abandonará, que siempre va a estar ahí con ellos y nos da esas promesas, ¿no? Como se las dio a Josué, ¿no? Que siempre estaría con él, como estuvo con Moisés, con él,
y nos la da a nosotros también, ¿no? Igual que estuvo con ellos, estará con nosotros y con nuestros hijos, pero es una tarea de nosotros, ¿no? De poder a nuestros hijos enseñarles, ¿no? Que tienen un papá, un Dios maravilloso. Bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por todo lo que hace en nuestras vidas. Y bueno, vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por todas tus bondades, Señor, en nuestras vidas, Papá de los cielos. Te damos gracias, Señor, porque has hecho cosas grandes y maravillosas, Papá de los cielos. Gracias, Señor, porque así como estuviste con todos tus siervos, Señor, con Moisés, con Josué. Gracias, Señor, porque así como estuviste con ellos, también estarás con nosotros, Papá. Tú nos dices que tenemos que levantarnos, que estar firmes, Señor, que ser fuertes, valientes. Gracias, Señor, porque sabemos que en medio de las dificultades, Papá, tú eres el que abre camino, Señor, en medio de esas dificultades, en medio de situaciones que cuando nosotros no vemos la salida, Señor, enfrentamos esos problemas. Aparece tu mano santa y poderosa, Señor, para abrir camino donde nosotros no lo vemos, Papá. Ayúdanos, Señor, a no derrumbarnos, Papá. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, Señor, pero sabemos que nuestro corazón, nuestra confianza tiene que estar puesta en ti, Señor Jesús. En ti, Señor. En ese que vino a hacer esa obra perfecta y maravillosa para darnos cada día la victoria y darnos vida. Yo te doy gracias en esta mañana, hermoso Rey. Gracias por la vida de cada uno de los integrantes de esta congregación, de esta familia. Iré, Señor. Yo te doy gracias por sus vidas, que tú los bendigas, Señor. Que cada día tú sigas tocando sus corazones. Que cada día tú toques nuestros corazones, Papá. Para que no nos alejemos de ti, Señor. Que esa llama en nuestro corazón nunca se apague. Gracias por recordarnos, Señor, que tenemos que llevar tu palabra hasta lo último de la tierra. Así como estas piedras eran de recordatorios para el pueblo, para que nunca se olvidasen de lo que tú habías hecho. Para que si algún día sus hijos les preguntaran qué significaba todo esto, ellos pudieran contar las cosas grandes que tú habías hecho, Señor. Y así haremos nosotros, Papá de los cielos, contar a nuestros hijos todas las cosas grandes que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias, Papá de los cielos. En el nombre poderoso de Jesús yo te doy gracias. Gracias, Señor, por entregar la vida de tu Hijo por amor hacia nosotros. Gracias, Señor, porque grande, fuerte y maravilloso eres, Papá. Grande y bueno eres y fiel, Papá. Gracias por tu gran fidelidad. Gracias, Señor, porque confiamos en que tú nunca nos vas a desamparar ni nos vas a dejar, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Papá. Amén y amén. Bueno, familia, Dios me los bendiga. Y bueno, que pasen un feliz lunes. Y bueno, y nada, y a seguir cuidándose. Dios me los bendiga.